Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos: con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare así el Señor, Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y dice: Raboni, que significa maestro. Jesús le dice: no me retengas,
que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Nada más tener la experiencia de que Cristo no ha muerto, sino que ha resucitado, cunde la alegría y el gozo en los discípulos más cercanos a Jesús. Y así vemos a Pedro, que es el primero que sale a la plaza pública para predicar que Jesús sigue vivo. Y así se lo dice a todos los judíos que le quieran escuchar. Con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Esa es la fórmula más original, más primitiva. El Señor, Jesús es el Señor y el Mesías. Y este era como el centro fundamental de la predicación de los apóstoles. Pero Pedro les dice, a quien vosotros crucificasteis. ¿Y qué es lo que ocurre? Que quiere provocar a los que le escuchan la culpabilidad. Sí, es verdad que hemos sido nosotros. Y entonces ellos se conmueven al oír estas palabras de Pedro. ¿Y cuál es la reacción? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ellos buscan o sienten arrepentimiento por aquello que su pueblo ha hecho. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro les invita a la conversión. Convertíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y así recibiréis el don del Espíritu. Esa invitación de Pedro es una invitación que sigue estando presente en medio de la comunidad cristiana de todos los tiempos. A raíz de la vigilia pascual, hemos encumbrado el cirio pascual, símbolo de la presencia del Cristo viviente, del Señor, del Mesías, vivo entre nosotros. Pero también está ahí la pila bautismal. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Convertíos y bautizaos. Nosotros hemos recibido el bautismo. Dice Pedro, y así recibiréis el don del Espíritu. Nosotros con nuestro bautismo hemos recibido también el don del Espíritu. Y esto se ha ido heredando de generación en generación hasta nosotros, que estamos aquí. Tenemos el Espíritu y por lo tanto ese Espíritu nos tiene que hacer o llevar a ser testigos del Cristo resucitado. Porque, dice Pedro, la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que estén lejos, para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas palabras dio testimonio y les exhortó, diciendo, salvaos de esta generación perversa. Porque en medio, eso lo sabemos todos, que en medio del pueblo judío había muchos, y especialmente los fariseos, los escribas, los sacerdotes, que no aceptaban estas palabras. Es más, al que se llamaba cristiano, al que decía ser seguidor de Jesús, le expulsaban de la sinagoga. Por lo tanto, rechazaban a ese Cristo que había resucitado y no lo aceptaban. Pero los que lo aceptaban recibían el Espíritu y daban testimonio de él. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron.
y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Es decir, la palabra del Señor poco a poco va cundiendo, se va transmitiendo a ese pueblo judío del que muchos efectivamente acogen la palabra y se bautizan. ¿Y a quién predica Pedro? Pues predica a Jesucristo resucitado, que es lo que estamos celebrando y que es lo que estamos precisamente proclamando estos últimos días en el Evangelio. En el Evangelio, ¿a quién vemos? A María Magdalena, que al no ver a Jesús está en el sepulcro y está llorando. Pero Jesús está ahí, aunque ella al principio le confunda con el hortelano. Pero qué tono, y eso lo tenemos que imaginar, claro, qué tono usaría Jesús cuando le dice María. ¿Qué tono? Porque ella lo reconoce. Es el reencuentro de María con Jesús. Pero al mismo tiempo, el evangelista San Juan nos está diciendo algo importante, y es que si María reconoce por la voz y por la palabra a Jesús, nos está diciendo Juan el evangelista, cuando María lo reconoce es porque ve en él al Jesús de siempre, ahora resucitado, pero hay una continuidad. Aquel que fue predicando por Galilea, aquel que fue enseñando, aquel que fue acercándose a los pobres, aquel que fue haciendo milagros, es el mismo. Aunque haya muerto en la cruz, Dios lo ha resucitado, el Padre lo ha resucitado y es el mismo de antes, ahora resucitado, pero no hay ruptura, hay continuidad. El Jesús mortal es el Jesús resucitado, es el viviente. Y por eso, en la secuencia que hemos leído después de la primera lectura, hemos dicho, lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Primicia de los muertos, sabemos que por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir nosotros, los creyentes, que la muerte ha sido vencida, que el pecado ha sido redimido, y esa pena y ese dolor y esa tristeza que teníamos viendo a Jesús en la cruz ha sido superada. Y ahora todo eso tiene que convertirse en alegría. Por eso en el pregón de la vigilia pascual decíamos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es que la gracia que Dios Padre nos envía por medio de Jesucristo resucitado es una gracia que no se acaba, es una gracia que permanece en medio de la comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Pues bien, que esta palabra se convierta en gozo, en alegría y en grito de que Jesús ha resucitado, de que la muerte ha sido vencida, de que el pecado no tiene ya sentido y que la resurrección del Señor da un nuevo sentido a nuestras vidas. Pues que al celebrar la Eucaristía, de verdad, veamos que todo eso que celebramos en la Eucaristía dé también nuevo sentido a nuestras vidas y seamos valientes para, en un mundo difícil como el que vivimos también nosotros hoy, seamos valientes para ser testigos del Cristo resucitado. Vamos a pedírselo así al Señor en nuestra celebración.